Días, amadas hermanas. Es un gusto, hermanas, empezar el día con las oraciones y con la enseñanza que tenemos en la sagrada palabra de Dios. Esta mañana vamos a meditar en el versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 4:2 y dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En este versículo se encuentra el encargo que Pablo le hace a Timoteo. Un encargo, una recomendación, hermanas, muy importante. Eso lo vimos el día viernes, cuando Pablo en el versículo anterior dice que le está encomendando encarecidamente a Pablo. Ese encargo encarecido es este que he leído. El encargo que leemos, hermanas, comprende 5 verbos que son acciones que guardan relación entre sí y que son muy importantes porque debemos, hermanas, comprender y entender bien de qué se trata. Estos 5 verbos están en relación a la palabra de Dios. El primer encargo, como vemos, que le da Pablo a Timoteo, dice que prediques la palabra. Predicar es publicar, es proclamar abiertamente. ¿Y qué es lo que debemos publicar y predicar o hablar abiertamente? Dice la palabra de Dios. Es decir, debemos anunciar la verdad. Es hacer conocer la voluntad de Dios. Es proclamar el evangelio de salvación. Predicar la palabra de Dios para Pablo era sumamente importante. Era su misión, era su razón de ser, era una necesidad. Y eso, hermanas, lo entendemos claramente cuando leemos en 1 Corintios 9:16, donde Pablo dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Este versículo nos hace entender que Pablo era consciente de la importancia de anunciar el evangelio, pues solamente anunciando la palabra de Dios podía salvar almas. Y este encargo, hermanas, es también para nosotras, para todo aquel que se dice que es cristiano, discípulo de Cristo. Es tan importante transmitir la palabra de Dios porque esta palabra, hermanas, es la luz que va a iluminar en las tinieblas. Esta palabra, hermanas, es la verdad que va a destruir todo aquel engaño, toda la mentira que el diablo, el enemigo, ha esparcido en este mundo. Dice también en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuevamente en este versículo, Pablo nos muestra que es tan importante, hermanas, predicar el evangelio, porque si no predicamos, ¿cómo van a creer? Y si no creen, ya sabemos cómo van a acercarse, cómo van a obedecer si no creen, cómo se van a salvar. Pues la respuesta es imposible que sin predicar alguien se acerque al Señor o se pueda obedecer. Entonces, hermanas, acá Pablo nos muestra a Timoteo y a cada una de nosotras la importancia, la vitalidad, hermanas, de predicar el evangelio. Continúa Pablo y usa otro verbo para explicar el tiempo en el que debemos predicar. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar, hermanas. Instar, ¿qué entendemos por instar? Es hacer
con insistencia algo, con repetición. Y nos dice, bueno, insta a tiempo y fuera de tiempo. Todos nosotros, hermanas, somos responsables de predicar, anunciar este evangelio, dice a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hermanas, en el tiempo que es conveniente y cuando no lo sea. Insta a tiempo, tal vez puede ser cuando todas las condiciones sean oportunas, cuando las condiciones para predicar sean favorables, sean óptimas, cuando tenemos la oportunidad de predicar a los que están cerca de a nuestros familiares, amigos. Pero predicar fuera de tiempo es aquella predicación que hacemos en circunstancias adversas, cuando estemos en una cama de hospital tal vez, o cuando estemos atravesando una tribulación. Predicar a los desconocidos, a aquellos que no conocemos, a aquellos que conocemos en un viaje o en un mercado, en cualquier lugar que no es cotidiano. Predicar es importante, hermanas, a tiempo y fuera de tiempo. Es más, podemos decir que en la condición en la que nos encontremos, en la circunstancia que estemos viviendo, a cualquier edad y usando cualquier instrumento o herramienta de comunicación. Eso va a demostrar lo importante que es predicar para cada una de nosotras. Ahora dice también a continuación, incluye 3 verbos que representan 3 acciones que también debemos hacer. Y eso vemos en el versículo que está separado por un punto y coma. Es decir, estas 3 acciones que son redarguye, reprende y exhorta, las debemos hacer con toda paciencia y doctrina. Pues bien, empecemos. ¿Qué significa redarguir, hermanas? Redarguir con paciencia y doctrina. Este verbo está vinculado a arguir. Usar el conocimiento bíblico para destruir, para refutar argumentos en contra de la verdad. Para ello necesitamos conocer, investigar la Biblia. El conocimiento contenido en la Biblia es la verdad y debemos usarla para combatir ideas, ideologías que el enemigo ha esparcido a través del engaño, a través de la mentira. Y muchas veces las personas creen, lamentablemente, que es verdad. Entonces, redarguir es exponer la verdad para destruir esas ideologías. Redarguir, hermanas, permite corregir errores y destruir creencias. Redarguir es refutar argumentos falsos. El objetivo de redarguir es que la persona se corrija en sus creencias falsas. Y eso podemos reforzar también con este otro versículo que Pablo cita en 2 de Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanas, conocer la palabra nos capacita para poder exponer la verdad y destruir todos esos argumentos engañosos que se encuentran en este mundo. Pasamos al otro verbo. Dice reprender. Reprender con paciencia y doctrina. ¿Qué es reprender, hermanas? Es llamar la atención. Es amonestar al que está equivocado con la finalidad de hacerle volver al camino correcto. En 1 de Timoteo 5:20, Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Bueno, acá el mandamiento es reprender, es decir, hacer volver al camino correcto a los que se están equivocando.
Para reprender debemos tener conocimiento de la voluntad de Dios y debemos estar vestidos de amor. Y eso también es importante, hermanas. Pablo en Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, hermanas, la importancia de reprender es entender que lo tenemos que hacer con amor. Es decir, la reprensión debe ser hecha sin aspereza, sin exasperar al hermano para que no se desanime. Y finalmente, hermanas, habla de este otro verbo, de esta acción de exhortar con paciencia y doctrina. Exhortar significa animar o alentar a alguien. El significado de exhortación en la Biblia tiene el sentido de motivar o instar a una persona a hacer algo. En el contexto bíblico, la exhortación suele dirigirse a los creyentes para que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios, de forma coherente con su nueva posición en Cristo. La exhortación, hermanas, busca la edificación del creyente, busca prevenir que el cristiano caiga en pecado o se aparte del camino correcto. Y ejemplo de eso tenemos en Hebreos 3:13. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanas, la exhortación busca que prevenir el mal, busca que el cristiano caiga en pecado o no caiga en pecado. Entonces, también es una acción muy importante. Bueno, gracias a Dios, hermanas, que me ha permitido investigar estas palabras y espero que sea para edificación de todas nosotras. Dios nos bendiga.